Hoy, en este video, veremos un resumen muy breve del budismo, desde su origen, los sutras o escrituras sagradas, e iremos poniendo en práctica sus enseñanzas, como también las de otras culturas. Si me acompañan con sus experiencias en los comentarios, sin duda alguna nos serán de gran ayuda. La intención es que hagamos una comunidad en donde nos beneficiemos y aprendamos a tener una mejor calidad de vida, basada en diversos conocimientos. Así que si les parece, comencemos. El budismo se originó en el subcontinente indio en el siglo VI a.C., y está estrechamente relacionado con la vida y las enseñanzas de Siddhartha Gautama, quien se convertiría en Buda, que significa el despierto o el iluminado. La historia de Siddhartha Gautama y la formación del budismo las voy a dividir en algunas etapas. La vida de Siddhartha Gautama en pocas palabras. Nació en Kapilavastu, en lo que hoy es Nepal, alrededor del año 563 a.C. Era un príncipe de la familia Sakya. Desde su nacimiento, se profetizó que podría convertirse en un gran líder espiritual o en un gran rey. Siddhartha vivió una vida lujosa en el palacio de su padre y se le protegió de la realidad del sufrimiento humano. Sin embargo, a los 29 años, Siddhartha decidió abandonar su vida de comodidades y buscar la verdad detrás del sufrimiento y la insatisfacción. Siddhartha dejó su hogar y su familia en busca de respuestas. Se convirtió en un asceta, practicando la austeridad y la meditación bajo la tutela de varios maestros espirituales. Sin embargo, descubrió que estas prácticas extremas no lo llevaron a la iluminación. Después de 6 años de búsqueda espiritual, Siddhartha se sentó bajo un árbol Bodhi en Bodh Gaya, India, y meditó profundamente. Durante esta meditación, alcanzó la iluminación y comprendió las 4 nobles verdades, que forman la base del budismo. Las 4 nobles verdades las nombraré a continuación y puede que alguna se pronuncie para otras personas de distintas maneras, pero las diré como popularmente se conocen, así no se las complico. La verdad del sufrimiento, dukkha. La verdad de la causa del sufrimiento, samudaya. La verdad de la cesación del sufrimiento, nirodha. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento, magga. La enseñanza y la comunidad monástica. Después de su iluminación, Buda comenzó a enseñar sus enseñanzas a otros. Fundó una comunidad monástica de seguidores, conocida como Sangha, y recorrió la India enseñando a las personas cómo liberarse del sufrimiento a través del noble octuple sendero. El noble octuple sendero incluye principios como la sabiduría, la ética y la meditación, y se considera el camino hacia la iluminación y la liberación del ciclo de renacimiento. Ahora, veremos qué son las escrituras budistas, o sutras como comúnmente les llaman. Las escrituras budistas son textos sagrados, que contienen las enseñanzas y los discursos atribuidos a Siddhartha Gautama, quien se convirtió en Buda, así como a otros maestros y figuras importantes en el desarrollo del budismo. Estos sutras son la base doctrinal y espiritual de las diversas escuelas y tradiciones budistas, y proporcionan orientación sobre la práctica espiritual y la filosofía budista. Aquí tienes una visión general de los sutras y su importancia. Los sutras budistas se pueden clasificar en varias categorías. Sutras Nikaya. Son parte de una colección llamada Pali. Estos sutras son seguidos por la tradición Theravada, que es la escuela más antigua del budismo. Sutras Mahayana. Estos textos son seguidos por la tradición Mahayana, que incluye subescuelas como el budismo Zen y el budismo Tiantai. También están los sutras tibetanos, utilizados principalmente en la tradición budista tibetana, incluyendo el budismo Vajrayana. Además de las categorías principales, existen muchos otros sutras que se encuentran en diferentes tradiciones budistas, y que en futuros videos los veremos con detalles. Los sutras abordan una amplia gama de temas, desde la naturaleza del sufrimiento y la impermanencia hasta la ética, la meditación y la búsqueda de la iluminación. Proporcionan guías detalladas sobre cómo llevar una vida virtuosa y alcanzar el estado de Buda. Algunos de los sutras más conocidos son el Sutra del Corazón, un texto corto y fundamental del budismo Mahayana, que explica la naturaleza de la realidad vacía. El Sutra del Loto, un extenso sutra del budismo Mahayana, que presenta enseñanzas avanzadas sobre la iluminación y la compasión. El Dhammapada, un conjunto de versos atribuidos a Buda que contienen sabiduría práctica y ética. El Sutra del Diamante, importante sutra Mahayana que explora la percepción y la liberación. Veamos la importancia de estas escrituras.
Los sutras son considerados la palabra de Buda y, por lo tanto, son altamente respetados en todas las tradiciones budistas. Se considera que contienen las instrucciones precisas para alcanzar la liberación del sufrimiento y el ciclo de renacimiento. Los sutras también son una fuente de inspiración y reflexión para los practicantes budistas. Muchos de ellos se memorizan y recitan como parte de las prácticas diarias y las ceremonias religiosas. A lo largo de la historia, los sutras se han traducido a numerosos idiomas, a medida que el budismo se ha extendido por Asia y más allá. Cada traducción ha contribuido a la diversidad de interpretaciones y enfoques dentro del budismo. La preservación de los sutras se ha llevado a cabo meticulosamente a lo largo de los siglos por monjes y eruditos budistas. Los manuscritos y grabaciones modernas también han desempeñado un papel importante en su conservación. Veamos 4 de los sutras más conocidos, comenzando por los Nikaya, que son una parte importante de la colección de textos sagrados budistas, que se siguen principalmente en la tradición Theravada, que es la escuela budista más antigua, y una de las tradiciones predominantes en el budismo del sudeste asiático, incluyendo países como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Myanmar y Camboya. Aquí hay más información sobre los Nikaya y su importancia en la tradición Theravada. La primera, colección Pali. Los sutras Nikaya forman parte de la colección Pali de textos budistas. El término Pali se refiere a una lengua en la que se conservaron las enseñanzas budistas tempranas. Aunque las enseñanzas originales de Buda fueron transmitidas oralmente, se cree que las versiones escritas de estas enseñanzas se recopilaron y preservaron en el idioma Pali, en el concilio budista de la época de Zhouke, que tuvo lugar alrededor del siglo III a.C. Veamos la división de los sutras Nikaya. Los sutras Nikaya se dividen en varios grupos o varios Nikayas. Algunos de los más conocidos incluyen Digha Nikaya. Esta colección contiene escrituras largas, que abordan una amplia gama de temas, desde la ética hasta la meditación y la filosofía. Majjhima Nikaya. Estas escrituras sagradas son de longitud media y exploran cuestiones éticas, filosóficas y prácticas. La colección Samyutta Nikaya agrupa los sutras según temas específicos, lo que facilita la comprensión de la relación entre diferentes enseñanzas budistas. Los Anguttara Nikaya están organizados en una serie de números, donde cada número representa un tema o una lista de enseñanzas. Los sutras Nikaya contienen una amplia variedad de enseñanzas budistas, que incluyen las 4 nobles verdades. La base del budismo, que aborda el sufrimiento, su causa, su cese y el camino hacia su cese. El noble óctuple sendero. Las instrucciones para llevar una vida ética y alcanzar la liberación del sufrimiento. Meditación y prácticas de mindfulness. Instrucciones detalladas sobre cómo cultivar la atención plena y la concentración. La ética, que son principios morales y consejos sobre cómo vivir una vida virtuosa. La filosofía, que son exploraciones sobre la naturaleza de la realidad, el yo y la impermanencia. Ahora repasemos la importancia en la tradición Theravada. Para los seguidores de la tradición Theravada, los sutras Nikaya son la fuente primaria de las enseñanzas de Buda y representan la autoridad máxima en cuestiones doctrinales y prácticas. Estos sutras sirven como guía para la vida cotidiana y la práctica espiritual de los budistas Theravada. Los monjes y monjas los estudian y recitan regularmente, y los laicos también pueden buscar orientación en ellos. Aunque la tradición Theravada enfatiza una interpretación conservadora de las enseñanzas originales de Buda, los sutras Nikaya también han sido objeto de estudio y comentario a lo largo de los siglos, lo que ha llevado a una rica tradición de erudición budista en esta escuela. Ahora otros importantes textos o sutras son los Mahina, que es una de las principales escuelas budistas, junto con la tradición Theravada. Los sutras Mahina son especialmente influyentes en el budismo del este asiático, que incluye subescuelas como el budismo Zen, también conocido como Chean en China, y el budismo Tiantai. Aquí tienes más información sobre los Mahina y su importancia en esta tradición. Veamos su filosofía. El Mahina, que significa gran vehículo, es una de las principales corrientes del budismo, que se desarrolló a partir de las enseñanzas originales de Buda. Se caracteriza por su énfasis en la compasión universal, la Bodhisattva, una figura que busca la iluminación para el beneficio de todos los seres, y la idea de que la iluminación está al alcance de todos.
Los Mahina son una colección de textos sagrados, que se consideran la palabra de Buda o de otros maestros iluminados. Estos textos difieren de los Nikaya en términos de contenido y enfoque. Veamos la importancia Mahina. Desempeñan un papel fundamental en la tradición Mahina y en las subescuelas que la siguen. A diferencia del Theravada, que se centra en la búsqueda de la iluminación individual, o Arhat, el Mahina busca la iluminación para el beneficio de todos los seres, significado de Bodhisattva. Espero que se vayan entendiendo los conceptos. Los sutras Mahina presentan enseñanzas avanzadas sobre la compasión, la vacuidad y la interconexión de todos los seres. Promueven la idea de que cualquiera puede aspirar a convertirse en un Bodhisattva y trabajar para el bienestar de todos los seres sintientes. Algunos ejemplos, entre los sutras Mahina más conocidos, se encuentran el Sutra del Loto. Este es uno de los sutras más importantes en el budismo Mahina, y presenta enseñanzas avanzadas sobre la iluminación y la compasión. El Sutra del Diamante. A pesar de su brevedad, este sutra es altamente venerado por su exploración de la percepción y la liberación. El Sutra del Corazón. Un texto corto, pero profundamente influyente, que explora la naturaleza de la realidad vacía. Veamos un poco el mapa. Los textos Mahina se difundieron principalmente en Asia Oriental, incluyendo China, Japón, Corea y Vietnam. En cada una de estas regiones, se desarrollaron subescuelas y prácticas únicas basadas en los sutras Mahina. Y si nos preguntamos, ¿qué impacto tuvo en el budismo Zen y Tiantai? El budismo Zen, o Chean en China, y el budismo Tiantai, son dos subescuelas influyentes, que se basan en los sutras Mahina y han desarrollado prácticas distintivas de meditación y filosofía. El Zen, en particular, enfatiza la práctica de la meditación Zen, como un camino directo hacia la iluminación. Vamos viendo ahora un breve repaso por los sutras tibetanos, que son una colección de textos budistas sagrados, que se utilizan principalmente en la tradición budista tibetana, incluyendo el budismo Vajrayana, que es una forma esotérica y avanzada de budismo, que se practica en el Tíbet y las regiones circundantes, así como en algunas partes de Nepal, Bután e India. Aquí te proporciono información sobre los sutras tibetanos y su importancia en la tradición tibetana y el budismo Vajrayana. Los sutras tibetanos, al igual que otros sutras budistas, son textos que contienen las enseñanzas de Buda y otros maestros iluminados. Sin embargo, lo que diferencia a los sutras tibetanos es su enfoque en la tradición Vajrayana y la incorporación de prácticas esotéricas y tántricas. Los tibetanos son de gran importancia en la tradición budista tibetana, ya que sirven como base para las enseñanzas y prácticas avanzadas del budismo Vajrayana. El Vajrayana enfatiza la rápida realización de la iluminación, a través de técnicas avanzadas de meditación, visualización, mantra y rituales tántricos. Junto con los sutras, los tantras tibetanos también desempeñan un papel central en el budismo tibetano. Los tantras son textos tántricos que ofrecen instrucciones detalladas sobre prácticas esotéricas y rituales, y a menudo se utilizan junto con los sutras como una parte integral de la tradición vajrayana. ¿Cuál es la difusión del budismo en el Tíbet? El budismo se introdujo en el Tíbet en el siglo VII, y a lo largo de los siglos, los maestros budistas tibetanos comenzaron a traducir y estudiar textos budistas, incluyendo los sutras, los tantras y otros tratados filosóficos, en el contexto de su cultura y práctica espiritual únicos. Algunos de los sutras tibetanos más importantes y conocidos incluyen el Sutra de la Sabiduría que permanece en la mente, una importante escritura que aborda la naturaleza de la mente y la vacuidad. El Sutra de Vimalakirti, un texto que presenta las enseñanzas de un bodhisattva excepcional, llamado Vimalakirti, y resalta la importancia de la comprensión de la vacuidad y la actividad bodhisattva. El Sutra del Diamante, aunque también se encuentra en otras tradiciones budistas, este sutra es apreciado en la tradición tibetana, por su exploración de la percepción y la liberación. Las prácticas vajrayana. En la tradición tibetana, los sutras tibetanos se utilizan en combinación con prácticas vajrayana, que pueden incluir la meditación en deidades, la visualización de mandalas, y el uso de mantras y medras. Estas prácticas tienen como objetivo acelerar el camino hacia la iluminación. Hoy cerraré el video hablando del Sutra del Vajra, también conocido como el Sutra del Diamante. Es un texto budista que aborda la comprensión de la vacuidad y la naturaleza última de la realidad. Su nombre Vajra se refiere a la idea de la indestructibilidad y la inmutable verdad.
En este sutra, se presentan diálogos entre Buda y su discípulo Subhuti, en los cuales Buda explica que todas las cosas son efímeras, sin un yo inherentemente existente, y que la verdadera realidad es insustancial y vacía de naturaleza propia. Destaca que la percepción errónea de la realidad como sólida y permanente es la causa del sufrimiento humano. El Sutra del Vajra enfatiza la importancia de la sabiduría y la comprensión de la vacuidad como un medio para liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. A través de la comprensión profunda de la vacuidad, se deshacen los conceptos erróneos, y se llega a un estado de liberación y claridad mental. Este sutra se merece un video entero aparte. Por el momento hemos llegado al final de este video y espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de suscribirse y activar notificaciones en forma de campanita, así les acerco nuevo contenido como este. Hasta la próxima.